Mi Rafa, buena noche. ¿Cómo está, papá? ¿Qué tal? Pepa, bueno verte por acá. Hey, Eh, Lucky, Lucky, valoro mucho tu tiempo, tu disposición. En serio que es importante para mí poder registrar este momento, así que eso, te agradezco por tu tiempo, por sobre todo, y por tu voz y tu palabra. para mí el honor es mío, que no hay palabras, así que estoy a tu entera disposición para conversar y para recordar y para pensar en el presente, en el futuro, lo que tú quieras, Qué lindo. eh, y siempre gustoso, Lucky. Sí, o sea, la idea de hacer estas entrevistas de forma así espontánea, informales de alguna manera, es también la de registrar momentos con personas que han sido actores o culturales o musicales en la ciudad. Y para mí, tú eres un referente, lo entiendo desde hace algún tiempo, te he seguido, la radio, tus textos. Entonces, claro, la idea de preguntarte esto después de ver tu background con esa colección de acetatos y de CDs que me imagino es sustanciosa. Una de las preguntas sería como si hablaras a 24 cuadros por segundo, eh, ¿qué te provoca la música? ¿Por qué esta sensación de texto y de música? ¿Cómo lo haces? ¿De dónde nace? De muy niño, es algo con lo que nací. Soy hijo de padres y abuelos cinéfilos, dos padres y padre, madre y cuatro abuelos, no solo cinéfilos, sino quería decir melómanos. Gente que oía mucha música. Mis papás se separaron pronto, cuando yo tenía muy pocos años, no me acuerdo de eso. Entonces yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Mi abuela Berta Julia Pallarino era de Panamá. Había, Le había conocido a mi abuelo en el hospital Santo Tomás de la ciudad de Panamá, allá en los años 40, a principios de los años 40 seguramente. Mi abuelo era un médico y se fue a hacer su residencia en la ciudad de Panamá. Ahí le conoció a mi abuela, también trabajadora de la salud, seguramente enfermera, y vinieron al Ecuador y se casaron y tuvieron 8 hijos. La primera, mi madre. Entonces yo en mi primera infancia, eh, en la casa de mi abuela, escuchábamos música del Caribe. ¿Ya? Panamá es del Caribe y había muchísimo bolero. Había muchísimo bolero y había muchísima música, chachachás y mambos. Ahí, Afroantillana, supongo. ahí empezó como un oído, digamos, una experiencia. Pero no fue hasta un poco más tarde, digamos a los 8 o 9 años, cuando ya me hice muy familiar con la música, sobre todo porque mi padre era un periodista, un productor, no era un periodista, en realidad era un productor de televisión y tenía programas musicales en el canal. Él era el director de producción del Canal 8, Lo recuerdo, sí. en la década de los 70, y producían muchos especiales musicales. Todos los artistas que pasaban por Quito hacían un especial musical y él dirigía estos. Y entonces ahí conocí a gente como Pablo Milanés o a música andina, también mucha música andina. Me acuerdo del maestro Gerardo Guevara en su programa. Me acuerdo de Luis, bueno, de muchísimos músicos. Eh, entonces también va por ahí, va por ahí. Y como que empezó en mí después una tercera parte del acercamiento musical, que fue ya en la adolescencia. En la temprana adolescencia empecé a escuchar mucha música, empecé a hacer que la música sea mi principal compañía. Yo no tenía muchos amigos en el colegio, Wow. entonces me hacía acompañar mucho de música de todos los tipos, pero sobre todo me impresionó la música afrocubana, quizás por ese oído de los 3 años, de los 4 años, y empecé a cultivar la música salsa sobre todo. Me impresionó Rubén Blades, él fue el primero que me hizo pensar en que la salsa era una experiencia, no solamente un género musical, sino algo más poderoso que eso. Qué Y eso es interesante lo eso que me de la encantó. experiencia, ¿no? O sea,
acabas de hacernos un viaje por tu origen, por tu pasado, reconociendo que de alguna manera, mientras te escucho, cuando siento lo que me compartes, entiendo que la música es como una forma de hogar también, que te dio esa seguridad, esa contención y, y claro, te permitió expresar o entender o sentir de otra forma, ¿no? La Sí, idea es eso, ¿no? pronto me descubrí con otras músicas. Tan pronto como empecé a cultivar la salsa, empecé a escuchar otras músicas, sobre todo rock de todos los tiempos. Y se me ocurrió hacer un momento determinado, cuando tenía 16 años, un programa de música en el canal de televisión que dirigía mi padre. Era ¿Ya? muy fácil para mí. El hijo de papá que tenga su programita. Y el programita era el programita era un programa que se llamaba Rock, simplemente con la palabra rock. ¿Ya? Y se emitió más o menos desde 1988 hasta 1991, que yo Claro. finalmente partí en ese año. Tal Pero vez era rock clásico, Tal vez era un programa fracasé a de este videos. programa, no lo vi, pero entendía. O sea, yo me acuerdo que llego, registro un poco el tema 8:30, más o menos ahí es como que apareces en esta pantalla Mucho de pantalla, después. mucho después. Pero para Eso mí es mucho después. fue muy importante en ese momento de mi vida coincidir que ahora esa metáfora de tan lejos, tan cerca, virtualmente se ha vuelto realidad, ¿no? Entonces, recapitulando desde ese momento donde para mí fue eh, sintonizar en un dial un programa donde a veces ni siquiera podías pedir una canción, pero el contenido era tan exquisito, por así decirlo. Había una... La radio llegó por añadidura, diría yo. Empecé haciendo ese programa de videos, ¿Ya? que eran circulan algunos programas, dice muchos programas, dice por 4 años, un montón de programas, era cada jueves en ¡Wow! la noche, digamos unos 50 programas al año, y por 4 años o 3 años y medio, 150 programas tranquilamente. ¿Ya? Y algunos circulan en YouTube, Sí, eh, será lindo pero no fue compilar eso, verlo de nuevo. pero no fue hasta mucho después, digamos 10 años después, cuando empecé la radio con seriedad, porque yo viví en el exterior algún tiempo, me fui a estudiar fuera y estuve, no sé, 4 o 5 años afuera. Y cuando volví, me involucré más en el mundo del cine que en el mundo de la música, sinceramente. Sí, Eh, esa, esa ha sido una profesión permanente en mí desde ese momento, desde los 25 años. Y he estado en varios proyectos, uno de ellos desde el 8:30, que de paso un lejos. saludo a esa institución, a esa catedral, Sí, a esa yo universidad de la soy vida. completamente feliz y honrado de haber sido uno de sus fundadores con Mariana Andrade y Camilo Luzuriaga en el año 2001. Abrazo, Pero un poco es antes, cuatro años antes de eso, yo empecé la radio seriamente aquí en Quito. Primero en Radio La Luna en 1996, fines del año 96. Y tenía este programa, era un programa matutino de 9 a 11, de 9 a 12 de la mañana, 3 horas, 5 días a la semana, y el programa de la mañana. Y era un programa donde yo ponía mucha música siempre. Yo ya empecé desde los 14, 15, 16 años a esta brutal obsesión de coleccionar música, que ahora yo veo un poco exagerada de mi parte. Por ejemplo, aquí atrás hay miles de CDs que no son escuchados porque no tengo un aparato de CDs. Bueno, habrá que Eh, desempolvar eso, ¿no? Irás pensando, a ver si lo sacamos al solar, si haces, si nos permites degustar en algún rato, sería son muy para lindo. mí mementos, son recuerdos de un momento muy feliz en mi vida que fueron los 20 y los 30. Un momento de gran descubrimiento personal, y colectivo también, con una tribu, con una muchachada y con mi compañera Analía, a quien conocí muy temprano en la vida. Y la radio fue un nexo con Quito, de alguna manera, digamos, después de la Luna estuve en varias radios más, sobre todo públicas, siempre un poco maltratado por quienes lo dirigen. Siempre mi programa fue un programa un poco conflictivo ¿De para acuerdo? ellos, para las radios, porque, porque no había una forma de que yo tenga un control editorial, y ellos tenían toda la razón en despedirme cuando ellos pensaban que esa línea editorial no iba con la de ellos. Ah, Eh, Así que desde hace algún tiempo estoy haciendo podcasts.
Lo Y hago, recuerdo. he hecho dos series de podcasts que no tienen que ver con música. La primera es sobre un héroe esmeraldeño, el doctor Franklin Tello, y la segunda fue una serie muy exitosa sobre fútbol, historias de fútbol se llamó. Sí, sí, sí. Eh, Eso está compilado estuve, en la red. Se lo eso sugiero, está, por favor, busquen sí, ahí. eso está en todas mis series están en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Music, Apple Te Podcasts. encontraríamos como tan lejos, tan cerca, ¿no? No, O no, me encontrarían con Rafael Barriga seguramente. Tan ya, lejos, tan cerca, fue aquel programa de música que hacía en diferentes radios, pero ahora estoy afuera de eso, no hago más de ese programa, hago estas series de podcast, mientras hago muchas otras cosas sí, en materia de libros, de edición de libros, de creación de festivales y volviendo a organización de esto festivales. del objeto arte que era el libro, tengo esta sensación muy clara de tener un texto anclado a una imagen. De alguna forma, para mí, tu programa ha sido eso, pero un texto con música. O sea, la imagen es sonora. Y vuelvo a lo del cine, o sea, eh, se necesita esta habilidad para poder anclar tanto la imagen con el sonido o tanto la emoción en texto con el sentir de la melodía o del ritmo. Entonces, recuerdo un par de programas que fueron como, wow, la selección de música era para darle play y el texto para repetirlo, ¿no? He visto algunas cosas por ahí Era interesantes. un programa temático, era un programa, yo lo que hacía sobre todo en las últimas ediciones, no en las últimas, en las últimas 300 o 400 ediciones, lo que hacía era, en cada programa, yo escogía un tema, que podía ser cualquier tema realmente. La camisa negra de Lucky podía ser un tema. Y los temas musicales que yo seleccionaba, y un texto, un editorial y un guión creado para el programa, tenían que ver con no la camiseta negra de Lucky, sino todas las cosas alrededor de aquella. Recuerdo una vez, hice un programa muy político que se llamó La Guerra Fría. El tema del programa era la Guerra Fría, y entonces hablábamos un poco de este momento en la historia de la humanidad, que fue más o menos desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, 89, 90, cuando cae el muro de Berlín. En ese momento bipolar de dos potencias que en el imaginario mundial se odiaban y estábamos siempre a punto de la guerra nuclear y de que cada uno del botón rojo. Entonces creé un playlist, es un playlist alrededor del tema, y recuerdo que ese es uno de los programas, pero hice 400 o 500, no sé, hice Wow. muchísimos. La gran mayoría de los programas pueden ser escuchados en el sitio web rafaelbarriga.com. Ahí he alojado una enorme cantidad Sí, eso, de, ese de material programas. es necesario revisarlo, darle un tiempo. Eh, claro, es un testimonio, fue un momento de tu vida, pero también entender que, claro, viendo tu gestión, tema cine, tema radio, siempre de alguna manera como un fan o como un seguidor de tu producción, eh, era tratar de entender qué comunicabas, qué tratabas de decir, cuál era el mensaje, porque no era un solo formato ni un solo tema, ¿no? Y claro, voy a esto porque coincidimos, nos encontramos, o desde la bicicleta, te he visto con tus guaguas, plan familia, ya en el contexto urbano, ¿no? Y coincidimos en lo del parque, pudimos saludar ahí un par de veces. Y de alguna manera para mí fue muy importante escuchar un poco tu observación sobre lo que se nos ocurrió generar sin filmar la obra. Y claro, o sea, verte como respaldando eso, para mí fue un shot de impulso y de energía, ¿no? Bueno, ahora que estás ligando las dos cosas, yo creo que está en la otra. Es muy profundo lo que tú dices en el sentido de cuál es el mensaje que yo he tratado de hacer en todos estos proyectos, en la radio, en el cine, como curador, como programador de películas, haciéndole ver a la ciudad cine, muestras. Es muy difícil. Yo solamente he tratado de trabajar en las cosas que me gustan, he tratado de evitar las cosas que no me gustan. Eh, es un gusto personal el que yo he aplicado en todos los proyectos que he hecho, es un interés muy personal, todos los proyectos han sido muy personales.
muy íntimos, desde el cine hasta la radio y hasta los sonidos y los libros, porque he hecho varios libros sobre política, algunos sobre personajes políticos, otros sobre música, otros sobre cine, Wow. el último sobre medicina, sobre historia de la medicina. Este año voy a hacer un par más de otras cosas. Son muchos los intereses que tengo, pero cuando voy cicleando por la Mariscal y a lo lejos retumba un tambor, a lo lejos retumba un tambor y unos bronces impresionantes en clave de son montuno, de guaguancó, me voy acercando a lo que viene a ser el parque Gabriela Mistral, que es un parque de mi infancia. Mi mejor amigo vivió toda nuestra adolescencia en esas torres de Almagro, entonces ese era nuestro parque, ese era nuestro barrio, ese era nuestro lugar. Y ahora los domingos, resulta que los domingos se escucha ese tambor a lo lejos. Los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, los salseros se toman la Plaza Gabriela Mistral y se pincha excelente música, debo decir. Y todo eso lo haces porque quieres hacerlo, porque eso es lo que te gusta, porque ese es tu interés, ese es uno de tus intereses, no el único, pero es uno de tus intereses. Entonces ahí es donde coincidimos, ahí es donde coincidimos en nuestras vidas. Hacemos lo mismo, básicamente. Eh, tratamos de, tratamos de expandir el amor que tenemos por algo a la otra gente. Wow. A la Tomo otra estas gente palabras en tu caso, clase. que en tu caso son los bailadores, ¿no? Y la gente que va simplemente a pararse y escuchar la excelente salsa que se pone en la salsa del solar, que es los domingos. Entonces ahí, ese es un espacio ganado. Eso por un lado, en el ámbito personal te diría eso, pero en el ámbito más público, en el ámbito más de todos, ese es un espacio ganado, ese es un ejemplo de democracia y ese es un ejemplo de ciudadanía, de ejercer los derechos de la ciudadanía. Yo sé que estas palabras suenan muy políticas y muy politiqueras porque algunos politiqueros han hablado, pero la verdad es que tenemos que utilizar nuestros derechos como ciudadanos en todo, en todas las cosas, incluso en nuestro tiempo libre, incluso en nuestro tiempo libre o tal vez, sobre todo en nuestro tiempo libre. Wow. Entonces, lo que tú has hecho tiene un valor que obviamente trasciende ese gusto, esa condición de pasarle al otro lo que a ti te apasiona. Trasciende eso. El hecho de que ustedes hayan podido establecerse por un año o más en ese lugar, a esa hora, que a nadie le moleste, ¿no? Y que cada vez gane más participación, es ganarle a la ciudad territorio, es ganarle a esa cosa horrible, a esa cosa cruel que es la ciudad, ganarle un territorio de paz, Ya, oye, pacificar ese lugar, me hace pacificar ese demasiado lugar, bien, digo, viejo. porque cuando yo era adolescente, ese parque estaba tomado por dealers y mesalinas. Entonces, ahora se ha ganado un espacio para, para todos, digamos, y estoy muy feliz de eso. Uy, Rafa, me hace demasiado bien escuchar esto, me abriga el corazoncito. Viniendo de tu parte es eso, digo, es combustible para seguir apalancando, ¿no? O sea, Y lo que hay que hacer es tomar este ejemplo y todos los que nos escuchen y tengan su propio barrio y tengan su propio parquecito, organizarse entre los vecinos, escuchar música, eh, eso es lo que nos va a sacar del gran embrollo, el gran hueco en el que estamos. Que sí, podamos conocernos los unos a los otros, en sí, pues nuestros verás. barrios, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, que podamos dialogar, que podamos hacer actividades lúdicas juntos, Sí, porque el miedo sin, nos separa, perdemos espacios, la ciudad, la violencia gana territorio en la ciudad y claro, es súper fácil quedarse viendo Netflix, ¿no? Pero claro, al ser un animal de montaña que vive en esta ciudad, desde mi terquedad y mi necedad y la pasión por eso que me ha alimentado el alma,
es compartirlo, porque no sería una irresponsabilidad de un sinsentido no hacerlo. Entonces, como vos dices, ¿no? Suena a cierto privilegio poder eh, encontrar un norte en eso a lo que uno le apasiona y poder dispersarlo como buena semilla. Entonces, sí, yo desde este otro lado también, como un escucha, como un radio fan, como un sinófilo que solamente le gustaba tratar de entender lo que el mensaje era proyectado a través de una historia. Reconozco también públicamente y como persona, como ser a ser, tu trabajo, porque ha sido un elefante que abrió trocha y que lo sigue haciendo. En verdad, te estimo como amigo, hay aprecio, hay respeto, hay admiración. Creo que yo comencé muy joven. eh, em, y por allá, por finales de los años 80, muchas cosas eran todavía un territorio virgen. Y creo que yo pude en ese momento, yo creo que mis años del fines de la adolescencia han sido mis años más claros, increíblemente, a veces en la vida de otras personas, en la vida de la mayoría de personas. La claridad viene después, viene la madurez, viene cuando te das cuenta de cosas y cuando ganas un montón de experiencia. Eh, pero yo lo que creo es que era un adolescente, un muchacho, primero muy tímido, muy introvertido, pero a la vez era muy avesado, y tomaba unos riesgos que hoy no los tomara, por ejemplo. ¿Ya? Eh, 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 y bueno, hay esa onda un poco sobrada de los adolescentes de creer que saben, y Claro. posiblemente eso me pasaba a mí. Entre la Pero lo valentía cierto, y lo temerario, ¿no? Entre, sí, sí, claro, sí, ese límite. eh, pero, pero en mi caso, a mí me parece que esas acciones me encaminaron siempre el resto de la vida, eh, en lo profesional, pero también en las cosas más fuertes, como lo importante como lo importante del amor, de estar cerca de las personas que quieres, de compartir tu vida con las personas que quieres, Y ahora ser que mencionas bueno. esto, volviendo como haciendo un loop desde donde arrancamos, supongo que tu familia es musical. Claro, como padre que es testigo de un proceso evolutivo en seres que has traído al planeta, que son tus hijos, eh, ¿cómo haces con la música? No hay ¿Cómo- que hacer nada, hay que seguir oyendo la música que uno, o sea, mi vida es mi vida y la vida de ellos es de ellos. Ellos son muy jóvenes todavía. Emilio tiene 19, Matilde tiene 12, va a cumplir mañana 13. Wow, que iba la cumpleañera, ya de paso, Mira la cumpleañera, con luna llena y con elecciones. tremendo. Y, y bueno, ellos obviamente han sido forzados porque nacieron en el lugar que nacieron, a que haya música de fondo, mi música, la música que yo escucho. Pero ellos se han ido creando, ellos aman la música, ambos aman la música, de una manera incontrolable, creo que mucho más que yo a esa edad, eh, pero, pero supongo que puedo haber influido en la actitud de amor a la música, pero la música que a ellos les gusta es la que a ellos les gusta. Ah, lindo esto. Muchas veces coincidimos, y yo aprendo mucho también, así que es una relación de ganar y ganar. Ya. Entonces tu familia es un egregor, es un egregor gregario, está tejido a través de la música. Tu familia, tu pareja, tus guaguas, es importante. O sea, creo que la función o cómo yo siento la música en la especie es trascendental, es totalmente necesaria. Ahora entiendo que hay diversidad de géneros. Soy radical con mi postura y es como que quizá podría estar encuadrado en lo que digo, de aquí no me salgo, escucho otras cosas también y no me permito escuchar otras. Pero entiendo lo vital y lo necesario de la música, ¿no? Para toda la especie, en cualquier idioma, con o sin texto, somos una especie sonora, ¿no? Que vibra, que comparte, que danza. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, la música es importante, la música ha sido importante para mí. Eh, También creo que la música está contaminada, también creo que la música
o mucha música ha caído en una, y mucho del sistema de la música, esto de las fanaticadas, ¿no? Del Ah, club de fans. A veces, y esto lo decía bien Luis Alberto Spinetta, que es uno de mis héroes musicales, un rockero argentino, quedándote decía oyéndote. claro, claro, que decía que a veces era tan totalitaria la fanaticada que era, digamos, cuestionable o que era demasiado. Por supuesto, lo del comercialismo y esa batalla que ya se perdió hace muchísimo tiempo con el tema de los derechos de autor y con el tema de la protección y las grandes disqueras. Hay que buscar estos héroes desconocidos de la música. Ahora mismo yo estoy empezando un nuevo proyecto que espero que pueda ver la luz quizás este mismo año, que tiene que ver con la historia de la música en el Ecuador, con, Wow. va a ser una serie de podcasts que seguramente esto está todavía lo tengo todo en la cabeza, por eso lo puedo decir, pero falta hacer todo y es lo que hemos empezado a producir. Esta es una serie de 12 capítulos y en cada capítulo voy a contar una historia y cada programa va a ser sobre un artista musical fundamental de la historia musical del Ecuador. Wow, suena prometedor. Suena prometedor, sí, yo tengo ya incluso la lista de nombres de los titulares y de los suplentes, y esbozadas un montón de historias, y eso es lo que falta para mí, eso es lo que quiero hacer este año, quiero dedicarme también a pensar en la historia de la música ecuatoriana. Somos poseedores, esto lo sabemos, bueno, muchos no, pero somos poseedores de una extraordinaria cultura musical, extraordinarias culturas musicales, porque son muy diversas, Sí, desde Papá Roncón hasta Gonzalo Benítez, hay un trecho gigante, y ambos son parte de la cultura musical ecuatoriana en sus propias dimensiones. Entonces hay estas figuras desproporcionadas a veces en un medio como en el Ecuador. Estoy pensando, por ejemplo, en el compositor Luis Humberto Salgado, o hay otras de raigambre brutalmente popular que son incomparables con cualquier otra experiencia. Y estoy pensando, por ejemplo, en el guayaquileño Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Eh, ja, ambos, en la distancia de ambos, eh, nos reconocemos todos, de alguna de manera, acuerdo. Sí, todos los importante. ecuatorianos. Entonces, la música es un lenguaje de paz en el Ecuador, es un lenguaje que nos hace dialogar entre los ecuatorianos, es un lenguaje que podemos sentirnos identificados los unos con los otros en este país de gravísimas diferencias y de violentas diferencias. Si todos hoy escucháramos nuestra propia música y viéramos cómo las cosas se relacionan las unas con las otras y cómo estas son parte de las experiencias buenas que tenemos, quizás sería un país menos violento. Claro. Entonces yo creo que amplificar eso, por ejemplo, lo que tú haces en el parque, en el barrio, o lo que yo podría hacer ahora mismo, eh, sacando al aire, al éter, capítulos sobre música ecuatoriana, es exactamente lo mismo, Luke. Estamos haciendo la misma cosa. Ah, me da, me devuelves confianza, me devuelves esto, decisión, elección, disciplina y compromiso, ¿no? O sea, porque al final, eh, este aparataje, el cemento como selva, que ya lo han mencionado en algunos temas, nos distancia y nos hace que en la individualidad eh, y en la diferencia nos separemos más. Entonces, tiene que haber algo que nos vuelva a tejer. Y creo que la música cumple esa función de una manera mágica, ¿no? Eh, yo tengo una relación más cercana con tu hermana, que además baila y es acróbata y es otra de mis grandes amigas. Bueno, Un saludo bueno. a Sofi. Tal vez tú le ves más que yo. Yo amo a mi hermana Sofía inmensamente. Eh, Y mm, no nos vemos mucho últimamente, pero eso entonces, no importa.
más o menos como nos quedan unos 8 minutos. Volviendo, entendemos que la música genera algo, pero me gustaría escuchar eh, desde tu filtro cómo concibes el baile. No te he visto bailar, o sea, no es que quiero verte bailar para tener un testimonio, pero ¿qué es para ti la danza, el baile? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, mi hermana, ahora que hemos estado hablando de mi hermana, no tengo que terminar el pensamiento. Y ahora que hablas de los cuerpos en movimiento y de la danza, ella es la maestra del cuerpo y dicen que creo que Vargas Llosa decía que una aptitud intelectual iba peleada con el baile, con la danza. Eso no creo. Mi hermana es una gran pensadora del cuerpo. Wow. Es una persona que piensa y que ha pensado desde sus 13 o 14 años, cuando empezó en la gimnasia olímpica. Ella era gimnasta, seleccionada por Pichincha, medallista nacional y posiblemente bolivariana, no sé. Entonces, eh, creo que es una expresión absolutamente inenarrable lo de la danza, y yo he visto en ella esta increíble profesional, ¿no? Este mito urbano, además de ser esta bailarina extraordinaria, de este mito urbano, todos hablan de ella, y bueno, es fantástico. Ella nos ha enseñado a muchos la importancia del cuerpo y del baile, por lo menos en mi familia. Entonces, cerrando un poco esta idea, ¿por qué crees que bailamos como especie? O sea, si es que, sé que es una pregunta un poco pendeja, pero sí, ¿cuál sería el sentido del baile? Eh, es como hablar, es como hablar, es como escribir, es como escuchar música. Es parte de la cultura humana, es indivisible de la cultura humana, sirve porque nos hace sentir bien. Ese es el sentido. Brian Nietzsche Eh, o estos filósofos hablaban de que no podrías creer en un dios si no baila. Entonces, cuando veo a estos dioses humanos encarnados moviéndose, claro, te da una sensación de todo en el universo está bailando de alguna forma, ¿no? sí, y la música, porque para eso está la música, para encontrar ese bailador. Y bueno, sobre todo está la música afrocubana, y no nos olvidemos de eso, que al final es lo que nos convoca aquí. Eh, lo increíble de la música afrocubana, creo yo, y de las experiencias de la música afrocaribeñas, también incluyo las de Jamaica y las de Puerto Rico y las de República Dominicana, es que son extremadamente complejas estructuralmente hablando, pero aún así son siempre muy bailables. Es desde hace poco que se ha ido degradando esto, y claro, el reggaetón ya no tiene nada que ver con el mambo, por ejemplo. El reggaetón y el mambo tienen una cosa en común: han sido eh, los bailes más y la música, el género musical más popular de sus épocas. El Wow, mambo en la década de los 50, el reggaetón en los 2010, eh, y son increíblemente diferentes. Nacen de lugares muy cercanos. El mambo nace en Cuba, en La Habana. El reggaetón es una cosa más urbana, sobre todo de gente de Puerto Rico. claro. Eh, pero en las ciudades es una cosa urbana, el mambo también. Y son muy diferentes. Yo no quisiera decir cuál es mejor que la otra, sería un poco drástico. Eh, Yo no soy fan del reggaetón, debo decir eso, pero esa es una opinión personal, respeto a cualquiera que le guste. Eh, pero creo que el recorrido de la música afrocaribeña es tan grande y tan enorme, y tiene que ver con cosas como el jazz, se nutre con el rock, claro. La música afrocubana son los esclavos que llegaron a Cuba en el siglo XVI, en el siglo XVII, a trabajar en las cañas de azúcar,
en esas plantaciones gigantescas de los españoles, eran de la misma nacionalidad africana, es decir, del oeste de África, que aquellos que llegaron al sur de los Nueva Estados Unidos Orleans, a recoger algodón en el delta en del Nueva Mississippi. Orleans, en Luisiana y en Florida. Eran los mismos esclavos africanos. Había una diferencia entre ambos. Eh, en Cuba, los españoles eran incapaces de sacarles el tambor de las manos a los africanos, es Wow. decir, tocaban tambor. Y en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, en Nueva Orleans, en Luisiana, los franceses y los ingleses sí pudieron ser capaces de eliminar el tambor de los africanos. Por eso la cultura musical es el espiritual negro del sur de los Estados Unidos, el espiritual Gospel. africano, que es vocal, ¿no? Que es vocal y que es con una guitarrita de palo y que después se hace el blues. Ahí nace el blues. Y Del Rafa, spiritual después va. nos Y en quedan Cuba, como, eso es mismo. nos quedan como 2 minutos. Lo Termino la idea siento. porque es una buena idea. Y en Cuba, en cambio, el tambor se hace guaguancó. Pero el blues, la guajira y el blues, ya lo dijo Ray Barreto, es exactamente la misma cosa. Wow, qué lindo esto, qué buen viaje. Yo había leído algo sobre los areitos. Los areitos son estos especies de lamentos vocales que se ocupaban tanto para el que estaba en la plantación, tratando de mitigar un poco esa prueba dura, pero a la vez dándote fuerza, ¿no? El areito como un canto coral, como una canción de cuna, como un arrullo, y el blues que suena a esa alma desangrándose en la experiencia dolorosa de este pasaje por la materia, tiene esta cuestión, ¿no? Lindo lo que acabas de compartir. Esto está a punto de terminar, nos queda 2 minutitos. Contanos algo más, saluda a tu familia, valoro otra vez tu tiempo. Solo un saludo a todos. Mi saludo a Manuel Jacinto Velázquez Salmon. Hoy, 4 de febrero, que estamos grabando esto, es su cumpleaños número 60. Y Buscando Bobanco. él es uno de mis mentores reales. Y yo quisiera dedicar este tiempo y este pensamiento a él. Él se encuentra lejos de la patria, está por otro lugar, pero es un maestro en todo el sentido de la palabra. Te Sí, quiero agradecer a ti, Lucky, por la invitación. Nos vemos en la esquina, nos vemos en el parque. Y saludos a mi amigo y a mi hermano Manuel Velázquez. sí, saludos a tu familia, saludos, Manu, un abrazo de acá, ya te veremos por acá. Mi Rafa, querido, buena noche, buen fin de semana Gracias. y eso, que mañana sea un día que esté iluminado, que la sombra se ilumine y que mañana podamos tener cabeza fría, ¿no? Como por ahí suelta Blades en una de sus líricas, de sus temas. Que haya conciencia, que nos Abrazo. vaya bien, Gracias. gratitud. Nos vemos pronto y saldrás con la Chao. familia al solar a bailar, por favor. Llévalos. Vamos. Gratitud. Nos Chao. vemos pronto. Chao. Ya saben cómo es esto.